Bienvenidos nuevamente. Hoy es un día interesante aquí en Escopeo porque, bueno, dando seguimiento al proceso judicial, platicando con los candidatos que han aceptado nuestra invitación, pues a que los conozcan, a que los conozcamos, coincide el tema de la entrevista que acabamos de subir con ustedes de el ministro Corso por su experiencia en el tema de derechos humanos a nivel internacional, representa al gobierno de México en las Naciones Unidas y sobre este tema vamos a seguir platicando seguramente con nuestro invitado de hoy, con Heiser Manuel Escaso Molinari. ¿Es correcto? Tú eres veracruzano, doctor. Sí, así es. Soy originario de Veracruz, Puerto. Somos paisanos. Paisanos. Qué bueno. ¿Y por qué digo que vamos a platicar también de derechos humanos? Cuéntame. Bien, Luis. Bueno, primero agradecerte la invitación para Escopeo y saludo también a toda tu audiencia. Gracias. Pues para nosotros es un espacio muy importante porque nos permite visibilizar, ¿no?, esta reforma judicial que nos abre la puerta y la posibilidad para aspirar a una candidatura. En el caso de un servidor, voy para candidato a magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Y bueno, aprovechar este espacio para pues, poder presentarme, ¿no?, que pueda conocer la gente quién es Heiser Caso, cuál ha sido mi trayectoria profesional, académica, ¿no?, y por qué deseo o aspiro a este cargo. ¿Y por qué derechos humanos? ¿Por qué lo relaciono yo? Porque Sí. sé que estás involucrado en ese tema desde hace muchos años también. Así es, Luis. Llevo más de 20 años en el ejercicio profesional del derecho y prácticamente mi formación ha sido derecho humanera, tanto en mi ámbito profesional académico, es decir, mi preparación es licenciatura en Derecho, soy maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Puebla y también doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón con Jurídicas UNAM. Tengo otros posgrados y además algunas especialidades y diplomados también en Derechos Humanos, particularmente en materia penal y en amparo. Entonces, esta preparación, combinado con mi trayectoria profesional, que ha sido dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, he sido director de orientación y quejas, he sido 2 veces primer visitador general en diferentes administraciones, Okay. he trabajado también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, he trabajado también, fui el primer comisionado estatal de búsqueda de personas, ¿no? Ya te platicaré un poco más adelante sobre eso. Y bueno, toda esta trayectoria me ha llevado también a estar muy de cerca con las víctimas, he brindado acompañamientos, estoy con los justiciables, ¿no? Y me ha tocado ver pues esos obstáculos, esas malas prácticas que hay luego en los tribunales, ¿no?, en sede judicial y también en la Procuración de Justicia en la Fiscalía. No quiere decir que no haya buenos juzgadores o juzgadoras, los hay, pero creo que también hay un gran reto, ¿no? Si lo hay en el Poder Judicial Federal, bueno, al donde yo vengo a representar, que es el Poder Judicial del Estado, aún hay más carencias, ¿no? Hay falta más recursos humanos, más recursos materiales, pero con lo que se tiene, porque conozco las carencias, sé que se pueden dar mejores resultados, eficientar los tiempos, ¿no? A lo largo también de lo que hacemos en derechos humanos, pues llevamos expedientes de queja que pueden derivar en recomendaciones en materia de derechos humanos, que son las más conocidas mediáticamente. Pero estos expedientes de queja pues llevan también un derecho procesal en derechos humanos, hay una ley y un reglamento que nos rige, y las resoluciones, las recomendaciones también llevan una estructura que es muy parecida a una sentencia, nada más que en el ámbito no jurisdiccional. Y estamos acostumbrados a realizar los acuerdos para radicar los expedientes, los acuses y notificaciones, solicitudes de informes a las autoridades, hacer diligencias y formar equipos multidisciplinarios para investigar las violaciones a derechos humanos, así como emitir las resoluciones que son recomendaciones y llevan toda una estructura y se acreditan las violaciones a derechos humanos y necesitas conocer también las técnicas de argumentación jurídica e interpretación jurídica que te permiten ponderar derechos humanos, ¿no?, y decir cuáles vas a priorizar para resolver un caso concreto. Lo mismo que se hace en sede judicial con esas técnicas para decidir el derecho, en este caso en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Pues es una oportunidad muy padre que te brinda la reforma judicial en ese sentido, no para cambiar de bando, sino para complementar tu trayectoria, tu experiencia y tu interés en que la justicia sea pues mejor, más pronta, más expedita, a lo mejor, pero más Sí. basada pues en lo que viven ustedes del lado de las víctimas, ¿no? Porque es una experiencia interesante. Pero no era nada más pues querer hacerlo y demás, tenías que llegar a la boleta y no era fácil, ¿no? Es correcto, Luis. Ujú. Bueno, primero sí, una de las razones que a mí me impulsa a tomar esta decisión es mi convicción personal, mis ideales, mis valores, mi ética, y me parece que se puede hacer todavía mucho en el Poder Judicial del Estado, particularmente desde una magistratura penal. Eh,
he acompañado a las víctimas, conozco el dolor, he defendido sus derechos humanos, conozco también la esperanza que tienen por lograr llevar sus asuntos a buen puerto y creo en la justicia, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad esta reforma judicial para las personas que tenemos esa visión externa, donde sabemos con ese diagnóstico que hemos realizado, ¿no? De cuáles son las cosas que se podrían modificar para dar mejores resultados. En caso de tener un servidor la posibilidad de llegar a ese cargo, a la magistratura penal, pues tendría esa responsabilidad histórica que nos está marcando esta reforma para dar resultados, ¿no? Para hacer un poder judicial más transparente, imparcial y sobre todo con un profundo sentido de justicia social, ¿no? A favor de los justiciables. Y el camino para llegar a la boleta, pues sí. Bien, bueno, pues ahí tienen una ventaja los que han estado activos o en funciones porque llegaron con una asignación directa. Automática, ¿no? Pero los que hemos entrado desde la convocatoria, pues sí, es reunir todos los documentos, ¿no? Certificar, preparar, documentar, preparar todo y entregarlo en tiempo y forma. Además, tienes que pasar por varias etapas. No, entre someterse al escrutinio del perfil por gente que no te conoce. Sí. ¿no? Y hay una etapa de elegibilidad, ¿no? Donde el comité técnico revisa todos los documentos, una etapa de idoneidad donde estás en un examen oral y te preguntan sobre los conocimientos técnicos a la magistratura a la que vas. Posteriormente salí con varias personas, ¿no? Y pasamos todavía a otra etapa que es de la tómbola, ¿no? Y donde mi pelotita salió también escogida. Cierto, la tómbola, no lo Y después de eso todavía el pleno del legislativo decide cuál es la lista definitiva que se envía para ser elegibles a la autoridad electoral, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso algo desgastante, largo, tedioso, pero siempre motivante, ¿no? Porque nos da esa posibilidad al día de hoy a ser candidato a esta magistratura penal. Y perder temporalmente tu nombre para ubicarte en un número. Sí, bueno, y con el nombre, porque en la boleta va a aparecer un listado de nombres, Sí. ¿no? Recordemos que para este 1 de junio hay 3 elecciones muy importantes, ¿no? La normal, la que va para las alcaldías de los 212 municipios, la típica que se vota por algún partido. De ahí está el proceso extraordinario federal, ¿no? Que se vota por jueces, juezas, ministros y ministras, magistrados y magistradas, y la estatal, que es en la que participa un servidor, que es para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, ¿no? Y particularmente yo estoy para una magistratura penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la boleta rosa, en el recuadro verde, con el número 51. 51. Son muchos candidatos. Somos muchos candidatos. En el caso del cargo al que yo aspiro, somos 17 personas por la magistratura penal. Bueno. A muchos de ellos los conozco. Son personas también muy preparadas. Les deseo mucho éxito y mucha suerte. Y otras personas que no las ubico o nada más de nombre, ¿no? Muy bien. Recuerden entonces, son 10 boletas para la elección judicial. Son 5,000 y pico de casillas en el caso del estado de Veracruz, contra las más de 11,000 que se van a ubicar para la elección local, para la elección de alcaldes. En algún caso pudiera encontrar su casilla para ejercer el derecho al voto en el caso del Poder Judicial en el mismo lugar, en otro hay que buscarla, pero le van a dar 10 boletas, 6 que corresponden a los cargos del Poder Judicial Federal, 4 del Estado, y entre estas 4, la rosa y el número 51. Así es, me tocó a mí el ¿Habías noble hecho Veracruz. campaña alguna vez? No, es la primera vez. La verdad es que con esta reforma, pues ahora los que aspiramos a ser personas juzgadoras necesitamos hacer esta campaña, Ni en hacer la secundaria, propuestas. Pues. Me parece que ese es otro gran reto. Me parece que en las escuelas de Derecho, en la formación de abogados, pues ahora va a haber materias seguramente más relacionadas también hacia el marketing jurídico, ¿no? El marketing político, cómo saber transmitir también tus ideas y tus propuestas para aspirar a ser una persona juzgadora, porque esta reforma pues son las reglas que tenemos actualmente para jugar, ¿no? Y es lo que se tiene para poder aspirar a un cargo de esta índole. Sí, caray, las consultorías de marketing y de imagen y diseño de imagen y de te diseñamos tu campaña, pues te van a hacer su agosto. A partir de ahora son 800 y pico de candidatos. A mí me resulta muy, muy interesante el caso del doctor Heiser Manuel. ¿Por qué Heiser? Porque al final de cuentas, híjole, me da la impresión de que el reto es ese, convencer ahora de a uno por uno, ¿no? Sí. O sea, fue un gran logro entrar a la boleta. Todo este proceso no fue fácil, particularmente para los externos, como tú lo dices, pero bueno, está plenamente justificado, legitimado el por qué tendrías que ser un candidato importante,
pero llevar toda esta información a uno por uno de los electores, y somos muchos, Sí. complicado. Sí, porque en mi caso que voy para una magistratura es toda la entidad veracruzana. ¿Todo el estado? Va a aparecer en esa boleta mi nombre. Y bueno, efectivamente, además con las restricciones que ha habido del INE y particularmente en lo que nos rige el OPLE Veracruz, pues cada vez hemos visto en la práctica, porque todo esto ha sido muy novedoso, se ha ido desenvolviendo sobre la marcha, y pues estas restricciones nos llevan a que pues solamente podemos hacer por invitación de algunos de los medios estas entrevistas, podemos ir a entregar folletos, nada más podemos entregar folletos en papel amigable con el medio ambiente, en Ujú. media carta, pero no podemos hacer ningún otro tipo de publicidad. Entonces eso sí nos restringe, podemos usar nuestras redes sociales, ¿no? Pero también es limitado a donde podemos llegar. Entonces ese es uno de los grandes Sí, retos, porque cómo además llegar al ciudadano. me da la impresión de que gente como ustedes, y lo digo en plural para englobar a muchos, pero sin ofender, sin molestar, me da la impresión que ustedes sí usan las redes sociales pues, para sus cosas muy particulares, no para andar en el chisme, ¿no? Y ahora hay que andar en Sí. campaña también en redes. Sí, hemos aprendido, nos hemos capacitado, al menos un servidor en ese sentido, en el uso de las redes. Ujú. Nos hemos allegado de personas que también nos enriquecen con sus conocimientos. Y bueno, sí, ahora utilizamos, en lo particular, tengo con mi nombre mi red de Facebook, Heiser Caso Molinari, y también una fanpage que es Heiser Manuel Caso Molinari. En Instagram también me pueden encontrar como @Heiser Caso, que son de las principales en donde estamos impulsando la campaña, ¿no? Y también tengo un eslogan que es Heiser Caso, justicia en cada caso. Está padre, me gusta. Pega, Heiser caso, justicia Así es, ha en gustado mucho. cada caso. Pues te has adaptado muy bien a la circunstancia y faltan 20 días. ¿Cómo lo vislumbras? Pues ha sido titánica la tarea, ha sido Ujú. complicado por estas restricciones que tenemos. Sin embargo, gracias a estas entrevistas, a los medios de comunicación y a las redes sociales, estoy seguro que podemos llegar a la ciudadanía. Yo quiero aprovechar este espacio para explicarles la importancia, es decir, el votar por personas juzgadoras es tan importante como votar también para alcaldes. Esto toda vez que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar a una persona juzgadora, ¿no? Cuándo por alguna situación de la vida te coloque en que tenga que juzgarte a alguien en materia penal, cuando en materia civil, por un juicio de divorcio, por una pensión alimenticia, en materia administrativa o mercantil. Entonces, es importante que se involucre la ciudadanía, que escoja los mejores perfiles, aquellas personas que consideren idóneas para el cargo. Hay un portal también que está abierto por el OBLE Veracruz, que ha sido un esfuerzo también de la autoridad electoral, que se le Interesante. llama Conóceles, y Ujú. ahí aparecemos todas y todos los candidatos, y ahí pueden ver nuestra preparación académica, pueden ver nuestra trayectoria profesional y nuestras principales propuestas, ¿no? Muy bien. A ver, déjame decirlo mal para decirlo rápido. La oficina en donde trabajaría el magistrado Heiser Caso Molinari, ¿en dónde está ubicada? Aquí en la ciudad de En la Jalapa. ciudad de Jalapa. Sí, las magistraturas, Está en el en edificio del específico, en el tribunal. edificio de Lázaro Cárdenas. Y Ujú. bueno, de las propuestas que estoy manejando, independientemente que la estructura de todo Poder Judicial es compleja, ¿no? Y hay grandes retos y puede haber también cierta movilidad, ¿no? Porque no son totalmente fijas y depende también de la administración donde pueda colocar las mismas. Independientemente de eso, pues las magistraturas sí la tengo bien estudiada en ese sentido, ¿no? Los grandes retos pues principalmente es eficientar los tiempos procesales, ¿no? Es decir, Claro. reducirlos y cumplirlos en tiempo y forma para que una sentencia llegue en ese tiempo y forma y sea adaptable al justiciable, porque si no la reparación integral del daño en su Mm. momento también va a ser más complicada. Sí, sí, sí. Y hay casos que tienen décadas de repente, ¿no? Sí. Décadas de repente. Y me parece que con el personal que se tiene, revisando también su situación laboral, ¿no? Su situación de seguridad, capacitándolos, porque en derecho, como en muchas materias o muchas disciplinas, es necesario actualizarse cada año, ¿no? Entonces, cada año se tiene que hacer una capacitación continua, constante, permanente, sobre todo en los temas específicos en materia de derecho penal y la relación con derechos humanos, porque a veces incluso los que somos operadores del derecho puedes llegar a pensar que son conceptos como encontrados, ¿no? El derecho penal y los derechos humanos. Y al contrario, tenemos que hacer que siempre sean compatibles. Es decir, en la medida en que aspiremos a una administración de justicia respetuosa de los derechos humanos y que se ejerza con la fuerza del derecho penal y sea congruente, aspiraremos a lograr en verdad esa justicia, ¿no? No nada más sentencias matizadas de legalidad, sino que lleven un profundo sentido de justicia y de justicia social. En este tema hemos platicado varias veces y aprovecho tu experiencia y tu voluntad de compartir.
A la reforma judicial se le olvidó que tendría que ir aparejada de otra reforma también muy importante en el caso de las fiscalías, de Sí. una revisión a fondo de su actuar, de de sus responsabilidades, de sus obligaciones, a lo que pueden hacer o no pueden hacer. Me da la impresión de que tu experiencia en estos veintitantos años trabajando al lado de víctimas de derechos humanos, desaparecidos, decías, pues queda muy claro también ese aspecto, ¿no? Sí, es un caminar tortuoso a veces el pasar por la fiscalía, porque de por sí no todos los delitos se denuncian, ¿no? Y de Sí, ese porcentaje que se denuncia, a veces en el camino resulta para la víctima en especial muy tortuoso, ¿no? Y terminan dejando el asunto. Y para otras que buscan el acompañamiento, que están asesoradas jurídicamente, pues se va llevando el mismo. Pero sí, así como hay buenos servidores públicos dentro de la fiscalía, también hay malos servidores públicos, ¿no? Y entonces hay que decirlo, hay que señalarlo y hay que tener una voz fuerte al respecto. Y si no sirven en el cargo en el que están o no ponen la atención debida, pues también me parece que deben de estar sujetos a una supervisión constante y a un escrutinio para que sean removidos. Y de esa manera también apostar a incrementar apoyos en áreas que son muy sensibles. Por ejemplo, ahorita que platicábamos de la fiscalía que atiende a las denuncias de personas desaparecidas. Ha habido voluntad política, se ha destinado más recursos, ha crecido, pero todavía es un gran reto, ¿no? Todavía tenemos situaciones ahí que se presentan en esa fiscalía especializada que me parece que hay que mejorar. La investigación por parte de la policía ministerial es también otro gran reto, ¿no? Hay que capacitar, hay que sensibilizar a los policías ministeriales también a que entiendan esta problemática con todo el contexto integral y que esa información que ellos están llevando a las y los fiscales, pues se integra a las carpetas de investigación y posteriormente que esa información sirva para las líneas de investigación o esos actos de investigación que tiene que hacer el fiscal y dar con los responsables. Porque de qué nos sirve carpetas de investigación con grandes tomos, ¿no? Si no llegan a un buen término, a vinculación a proceso. ¿De qué sirve? Pues nos va a generar, si no llegan a vinculación a proceso y todas las etapas siguientes, pues va a dar un matiz de impunidad, ¿no? Y la impunidad lo único que claro. hace es una ausencia del Estado de Derecho y por eso entonces la criminalidad no la podemos abordar de una manera adecuada. Pero un reclamo enérgico de la sociedad también en ese sentido que aparentemente no es escuchado. Me da la impresión que ha sido testigo de primera mano de cómo han aumentado los casos de Sí. desaparecidos y el maltrato que se le da de repente a los involucrados en este tema por parte de la Fiscalía y que los medios de comunicación mostramos pues, para llamar la atención. No Sí, ha habido mucho efecto, ¿no? no, porque, bueno, también entiendo, ¿no? Muchas de estas fiscalías están saturadas, uno lo ve cuando estás ahí acompañando, hay que hacer cola para presentar una denuncia y a qué hora pueden estar integrando, a qué hora pueden estar estudiando una teoría del caso para presentarlo ante un juez de control, ¿no? Para vincular a proceso. Entonces, sí, sí es complicado, pero me parece que se puede hacer, ¿no? Con organización, con usos de las nuevas tecnologías, ¿no? Sistemas de información que te permitan una gestión integral. Sí, la ciencia avanza. Exactamente, formatos que se puedan ir adaptando de manera fácil a los casos concretos. Entonces, las nuevas tecnologías se pueden ocupar, por supuesto, y está así grandes áreas de la fiscalía, no nada más en la fiscalía de desaparecidos, también la fiscalía especializada en niñas, niños, adolescentes, mujeres y la de migrantes, en fin, la unidad integral de atención temprana. Todas las áreas de la fiscalía han estado saturadas en ese sentido. Se ha hecho un pasito, pero me parece que también, como bien lo mencionabas, de manera integral con lo del Poder Judicial, con la reforma, tiene que haber esta reforma también más profunda hacia Ujú. las fiscalías, hacia las policías, ¿no? Porque una policía que detiene a una persona, ¿no? Y la golpea, le violenta todos sus derechos, luego complica en sede judicial el análisis correcto del caso. Y aún así, de todas maneras, se puede o reponer el proceso o hay otras alternativas para investigar el caso, ¿no? Sin tener que dejar en libertad a una persona. Pero bueno, son Claro. problemáticas actuales, ¿no? En materia penal que se deben de resolver, ¿no? Así como también muy en boga la prisión preventiva, ¿no? Y las grandes problemáticas que ha habido al respecto. Vaya, problemática, sí. El tema es que cuando lo plantean desde el punto de vista solamente político y no técnico, no práctico, no verdaderamente apegado al entorno que es de justicia, Uh -huh. pues complica mucho las cosas porque las voces políticas de este país no han sido las más adecuadas en términos reales pues, para cuestiones de confianza, de credibilidad o de entenderlos, incluso sus razones, y de repente cambian de opinión en hora y cuarto.
¿no? Sí. A mí me da mucho gusto pues, conocer tu experiencia, que nos hayas permitido conocer tus propuestas. Me da la impresión de que esa sensibilidad que tiene pues, el visitador de derechos humanos y que conoce de estas tragedias y que representa a las víctimas, que cada vez son más aquí, el tener la oportunidad de llegar a aplicar justicia, incluso en esos temas de repente también, Ujú. porque bueno, es muy amplia en la materia penal, muy delicada, ¿no? Así es, Luis, pero pues es lo que me impulsa, ¿no? Yo creo en la verdad, creo en la justicia. Me parece que transformar el Poder Judicial, hacerlo un Poder Judicial imparcial, realmente transparente y que dé resultados a la ciudadanía, es posible. Y por eso aspiro a esta magistratura penal estatal, con la boleta, repito, rosa, en el recuadro verde, el número 51, Heiser Caso, justicia en cada caso. Pero sí insiste el Geiser que es todo el Estado el que puede votar. Sí, me han preguntado Correcto, mucho en redes ¿no? sociales Ajá. que si las personas que están, ya sea en zona norte, ¿no? Poza Rica, Tuxpan, Pánuco, etcétera, en las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Ixtazoquitlán, Coscomatepec, en la zona centro de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, aquí en la zona también de Jalapa, Banderilla, Tlalnehuayocan, etcétera, en la zona sur, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán, ¿no? A todos estos municipios aledaños de toda la entidad veracruzana, los quiero invitar a que voten este 1 de junio también por personas juzgadoras. Estamos visibilizando la importancia de esta votación. Vamos a tener el compromiso histórico de dar resultados. Queremos que voten por la persona que ustedes consideren que es elegible, más preparada, que tenga más años de experiencia, que crean que les puede dar otra cara a la justicia en Veracruz. Y bueno, yo aquí me presento y deseo que voten por un servidor, Heiser Caso Molinari. Soy licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, doctor en Derecho, más de 20 años de experiencia en diferentes organismos y lo que les solicito es que voten también por un servidor con el número 51. Muchas gracias, Kaiser. Muchas gracias a ti, Gracias, Luis, por este gracias por espacio compartirnos. y un abrazo a todo tu equipo y sobre todo a la audiencia de Escopeo. Continuamos.